Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio Voces de Mujeres, Inserción Laboral y Corresponsabilidad en distintos ámbitos profesionales. Este conversatorio es parte del ciclo 8M de la Universidad de las Américas, que ofrece actividades abiertas al público general como todos los años. Antes de comenzar, hacemos una pausa necesaria para recordar a una mujer excepcional, Mariela Benítez Burgos, cuya esencia y memoria nos acompañan hoy más que nunca. Como líder en el Instituto de Matemática, Física y Estadística, Mariela no solo coordinó procesos, sino que sembró vocación y calidez en cada espacio que habitó. Aunque extrañamos su presencia física, su legado académico y humano permanece intacto. Los invitamos a compartir este homenaje visual, celebrando la vida de quien siempre será parte fundamental de nuestra historia. Me voy a salir un poquito del guión y quiero que le demos un aplauso a Mariela. Gracias. Después de este homenaje, saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, a nuestras invitadas, quienes expondrán y nos acompañarán en el panel de conversación. Gloria Maldonado, presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, directora de Vantrust Capital, AGF y Foro Innovación. Marisol Peña, expresidenta y exministra del Tribunal Constitucional y actual directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Alejandra Ravera, Executive Director, TAIL Chile, Agencia Integral de Marketing, Publicidad y Comunicación. También saludamos a nuestras autoridades. Michelle Vaz, directora general de iCampus, Alejandro Zamorano, prorector, y Jaime Fater, vicerrector académico. Asimismo, damos la bienvenida a las decanas y decanos, a las directoras y directores de carrera, a las académicas y académicos de las distintas facultades que hoy nos acompañan y extendemos este saludo a todas las personas presentes y a quienes siguen este encuentro de manera virtual a través de nuestra transmisión vía Zoom y de manera muy especial a nuestros estudiantes y egresadas y egresados del campus online. Para comenzar, invitamos a subir al escenario a Michelle Vaz, directora general de iCampus de la Universidad de las Américas, quien ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos, especialmente a nuestros estudiantes egresados que nos acompañan, a las autoridades, a nuestras queridas expositoras y especialmente también a quienes están vía la transmisión online. Primero que nada, muchas gracias por permitirnos partir con este pequeño pero muy significativo reconocimiento a Mariela en este 8M. Ha sido una importante pérdida en lo personal y para todo nuestro equipo. Y en esta primera actividad donde nos reunimos todos, como iCampus, considerábamos importante poder dedicarle estos minutos. El ciclo 8M de este año de la Universidad de las Américas se marca la orientación impulsada por Naciones Unidas, que este año insta a reforzar la protección de los derechos, el acceso a la justicia y la adopción de medidas concretas en favor de todas las mujeres y niñas.
Como campus, con más de 6.500 estudiantes, cercanos al 20% del total de estudiantes de la universidad, lideramos la formación de estudiantes en la modalidad online. Sabemos que nuestras comunidades están compuestas por personas con trayectorias diversas. Muchas de nuestras estudiantes son también trabajadoras, madres, cuidadoras o mujeres que están retomando o proyectando su desarrollo profesional en distintos momentos de la vida y por lo mismo reflexionar sobre la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y la corresponsabilidad en las tareas del cuidado es un tema profundamente relevante para nuestra comunidad. El que cada uno de nosotros esté acá hoy también significa que tenemos que agradecer a quienes colaboran con nosotros en las tareas familiares compartidas. También es muy importante y reconfortante, y entendemos que como instituciones hemos hecho bien las cosas, el que en esta actividad y en este auditorio no solo estén mujeres de nuestra institución. Así que muchas gracias a todos los varones presentes también, porque es muy importante. Hoy sabemos que la participación de las mujeres en distintos ámbitos profesionales ha crecido de manera significativa en las últimas décadas. Sin embargo, aún persisten desafíos importantes, brechas de participación, barreras en el acceso a posiciones de liderazgo, brechas salariales, de cotizaciones y especialmente la necesidad de avanzar hacia una corresponsabilidad en los cuidados, entendiendo que esto no es una tarea individual o familiar, sino un desafío social y cultural que requiere el compromiso de todas y todos. Compartiendo una frase que leí este fin de semana de una de las expositoras, que decía: el liderazgo no tiene género, sin embargo, durante mucho tiempo sí tuvo barreras, y estas barreras son parte de las que profundizaremos hoy en esta conversación. En este contexto, quisimos generar un espacio de conversación que no fuera solo teórico, sino que nos permitiera escuchar valiosas experiencias reales de mujeres que han desarrollado trayectorias profesionales destacadas en los distintos ámbitos, enfrentando desafíos, abriendo caminos y contribuyendo desde sus espacios al desarrollo del país. Por esto, hoy tenemos el privilegio de contar con 3 invitadas que representan mundos profesionales diversos: el ámbito institucional y jurídico, el sector público empresarial y la industria creativa, y que desde sus propias experiencias compartirán reflexiones y aprendizajes y mensajes para nuestras y nuestros estudiantes, y especialmente para todas las mujeres que están contribuyendo un camino profesional. Marisol, Gloria, Alejandra, no están invitadas de manera aleatoria. Más allá de su trayectoria, de lo relevante que son y lo inspiradora que son para muchas de nosotros, cada una de ustedes representa una de las áreas o facultades donde tenemos estudiantes: la Facultad de Ingeniería de Negocios, la Facultad de Derecho con nuestra carrera de Administración Pública y la Facultad de Comunicaciones con las carreras de Publicidad y Relaciones Públicas. Esperamos que este conversatorio sea una instancia para inspirarnos, reflexionar y también para abrir nuevas preguntas, especialmente para quienes están formando para integrarse y liderar en distintos ámbitos profesionales. Agradezco profundamente a nuestras invitadas por aceptar esta invitación y por compartir generosamente sus experiencias con nuestra comunidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra directora general y para iniciar el conversatorio invitamos a subir a Gloria Maldonado, presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, representante del Consejo Asesor Externo de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de las Américas. Gloria es ingeniera química y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile. Integra los directorios de Foro Innovación y AGF Ventures Capital y es asesora del Consejo Asesor Global de Ingeniería y Energía del G100. Ha sido reconocida por ONU Mujeres en el 2025 y como una de las 100 mujeres líderes de Chile en los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Y ahí, Gloria, vamos a hacer una fe de rata, ¿no es cierto? Porque no es, ¿no es cierto?, nuestra vicerrectora de investigación y posgrado de la Universidad de la América, bien la quisiéramos acá, pero sino que es de la Universidad del Desarrollo, ¿no es cierto? Sí, de la Universidad de Chile, eso. Así que, Gloria. Bueno, un gusto estar aquí en esta tarde. Entiendo que hay gente conectada escuchando, así que en honor a ellos, no me voy a mover mucho y me gusta desplazarme por el escenario
Me gusta más el movimiento escénico que estar leyendo aquí, pero entendiendo de que están conectados online y que quiero que escuchen lo que les quiero proponer. Eh, la verdad es que una de las cosas que hoy día nos sucede a nivel nacional es que tenemos una gran matrícula de mujeres al interior de la universidad. Si miramos las estadísticas del Ministerio de Educación del año 2024, un 53% de la matrícula son mujeres. Es decir, las mujeres estamos yendo a la universidad. Si miramos también datos del Ministerio respecto de la titulación, el 60% de los titulados universitarios en Chile al año 2023 son mujeres. Pero solo un 35% de quienes hoy trabajan en ciencia, tecnología y ingeniería son mujeres según datos de la OCDE. En Chile, nosotros tenemos una bajísima representación en los directorios y también muy baja representación en las gerencias. De hecho, el estudio que entregó hace muy pocos días atrás la Fundación Chile Mujeres junto al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía muestra que las cifras bajaron. Entonces, estamos hoy día claramente ante un tema complejo, que es que estamos formando talento, pero como país no estamos capitalizándolo. Y esto es, desde mi perspectiva y desde el mundo en que yo estoy, una pérdida de valor empresarial grave, porque no tenemos mano de obra calificada y no tenemos miradas diversas y por lo tanto no podemos fomentar la innovación, que es lo que asegura la sobrevida de las empresas. La brecha de género a nivel planeta se estima que nos cuesta del orden de los 12 billones de dólares al año en PIB potencial, según McKinsey. Además, las empresas que tienen baja diversidad de género en tecnología, por ejemplo, tienen hasta casi un 30% menos de productividad, según el Boston Consulting Group. Es decir, hay un 50% del talento mundial que está subutilizado en las áreas más relevantes del desarrollo tecnológico del planeta. No estamos integrando a las mujeres y no hacerlo es antieconómico y es cortoplacista. El impacto es medible, no son cifras que yo inventé. Busqué estudios que fueran relevantes por organizaciones mundiales reconocidas, porque no quiero que digan que esto es solo una evaluación de Chile y de un grupo de ONG. Esto es una evaluación planeta. Las empresas que tienen mayor diversidad de género generan 5% más retorno anuales para sus inversionistas según Bloomberg Intelligence y datos recientes, 2024. Por otro lado, los equipos con diversidad generan 20% más patentes disruptivas según Harvard Business Review. Es decir, nuestras patentes a nivel de estudios, de investigaciones, tienen más valor en el mercado. Las startups fundadas por mujeres generan 78 centavos por cada dólar invertido versus 31 centavos de dólar en promedio según el Boston Consulting Group. Las empresas con al menos un 30% de mujeres líderes tienen 15% más de probabilidades de superar financieramente a sus pares, según Morgan Stanley del 2022. Es decir, las grandes instituciones que hoy día parametrizan nuestra sociedad estiman que nuestra presencia y la diversidad en general es una ventaja competitiva real y medible, pero no lo estamos considerando. Entonces, esto es un problema relevante para nuestro país, también a la hora de escoger las carreras que estudiamos.
Hoy día, ante la absoluta incertidumbre tecnológica en la que estamos como humanidad, en que la inteligencia artificial nos hace exponencialmente más ignorantes a cada mañana, y el que no se da cuenta de eso tiene un grave problema, en que las decisiones del planeta se están tomando en dos ámbitos, que son la energía y la inteligencia artificial. No estar conscientes de eso y no estar en esas conversaciones y en esos sectores que son los que definen la sobrevida del planeta es muy grave. Las mujeres nos debemos de entender este fenómeno. Y si no es para nosotras porque escogimos otra carrera y ya somos adultas, sí para nuestras hijas, sí para nuestras nietas. Nosotras tenemos la responsabilidad de decirle que las matemáticas, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, sí son para las mujeres. Porque no estar en esas conversaciones es quedarse fuera del futuro de la humanidad, que ya, como decía yo, está incierto. Si alguno de ustedes tuvo la valentía de escuchar los discursos de Davos de enero, se los recomiendo, es posible que nos queden pocos años antes que la superinteligencia controle todo lo que nosotros hacemos. Es muy posible. Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos que estar preparadas. Las mujeres nos debemos de tener hoy día claridad de lo que estamos viviendo. No podemos seguir como si la vida nos pasara por encima. Debemos ser protagonistas de nuestro futuro. Hoy día el 70% de los empleos emergentes de la próxima década van a ser en estos temas. 70%. Si no es en inteligencia artificial, van a ser en energía, porque se necesitan uno a la otra. El 30% va a ser en cuidados. Y en eso estamos claros que ahí es difícil que nos reemplacen. Hasta hoy día. Porque los robots vienen. Yo digo, mis hijos, cuando yo sea mayor, lo más probable es que me van a regalar un robot para que me cuide, ¿no? Si es que estamos. Si es que estamos. Pero hoy día, solo 1 de cada 4 especialistas en inteligencia artificial es mujer. Y en energía y minería, nuestra participación bordea el 15%. Por eso digo, nosotras tenemos el deber de, si no cambiamos nuestras vidas por la edad en que estamos, los momentos en que estamos, de hacer presente a quienes vienen, a nuestras hijas, a nuestras nietas, de que el espacio donde hay oportunidades de estar presente y de agregar valor es en las carreras STEM. Porque ese es el poder transformador del siglo XXI. Hoy día estamos ante una nueva economía que es ambigua, difícil de entender, casi líquida. Lo que yo les decía hace un rato, yo lo vivo todos los días. Yo me levanto exponencialmente más ignorante cada mañana y con la necesidad imperiosa de seguir estudiando, de seguir aprendiendo por todos los días que me restan de vida, porque como decía Harari hace menos de un mes, no sabemos qué va a prevalecer. Si va a prevalecer el intelecto, si va a prevalecer lo creativo del ser humano, si va a prevalecer lo manual del ser humano. ¿Cuáles son las habilidades que son las que nos van a permitir la sobrevida futura? No está claro. Y por lo mismo, nosotros tenemos que seguir aprendiendo, todos, hombres y mujeres. Predisponernos al aprendizaje crónico es la forma de sobrevida del futuro. Las empresas que no lo entienden así, lo más probable es que van a desaparecer. Y algo sabemos de empresas que desaparecen, ¿no? Hemos visto industrias completas crecer de la nada y desaparecer completamente. El fax, los disquetes, ¿ah? Kodak. ¿Quién hubiera dicho que Kodak no existe? Pero no existe. ¿Ah? Blockbuster.
tanta industria que vimos partir de cero, transformarse en un boom, ser un unicornio y desaparecer para siempre. Tenemos que tener esa conciencia y por lo tanto la predisposición es que cada uno de nosotros tiene que estar con el cuerpo puesto en el aprendizaje. Y nosotras las mujeres no estamos pidiendo espacio, estamos ofreciendo transformación, porque nuestras miradas enriquecen las miradas, fortalecen las miradas, le dan un sentido distinto. La innovación nace de la diversidad. Y eso lo podemos aportar a los equipos de trabajo para afrontar los problemas de una forma distinta. Por lo tanto, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las dificultades que tenemos hoy día como planeta, existe una oportunidad para que nosotras las mujeres lideremos cambios tecnológicos en las cadenas de valor globales y que podamos mejorar no solo nuestras vidas, sino también aportar a los objetivos globales de desarrollo sostenible. Está demostrado que las organizaciones donde existen mujeres en cargo de liderazgo se respetan más estos objetivos planeta, ¿no es cierto? Se respetan y se escuchan y se imponen con mayor facilidad todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque está en la inherencia de cómo funcionamos, cómo nos preocupamos de lo otro, de los que vendrán, de nuestro entorno, de nuestras comunidades. Nosotros nos debemos, como planeta y como país, aumentar la presencia de las niñas en el mundo STEM. Apoyar infinitas iniciativas que promuevan la fluidez digital de las mujeres, que es lo que ustedes están haciendo aquí. Y razón por la cual acepté estar presente en esta jornada. Además, retener el talento de mujeres preparadas mayores de 45. Creo que hoy día la economía plateada también es relevante. Nos estamos quedando sin niños y no podemos irnos para la casa. No existe esa posibilidad. Nosotros tenemos que garantizar una sociedad distinta, donde haya mayor creatividad, mayor pensamiento crítico y mayor trabajo colaborativo. Tenemos muchos desafíos. Yo las invito a ser más innovadoras, a tener visión estratégica, entender cómo está el futuro, lo complejo que está de la lectura de lo que estamos viviendo como planeta, a aportar al clima de confianza creativa, a ser constructora de equipos, a tener pensamiento divergente. Hagan presente su voz, háganlo con pasión, con curiosidad y con mucho coraje, porque no tenemos la respuesta. Yo no tengo ninguna, yo solo tengo preguntas. Mis días son eso, llenos de preguntas. Y yo creo que no, como humanidad no tenemos la respuesta. Yo creo que ayer se suponía que se acababa la guerra, hoy día ya no se acabó. ¿Ah? ¿Cómo seguimos adelante ante estas complejidades que efectivamente nadie nos preparó? Yo creo que cuando yo salí de la universidad tenía por delante una carrera súper clara de cómo iba a ser. Hoy día, cuando un joven sale de la universidad no tiene ninguna certeza de nada, de nada. Entonces, hagámonos preguntas, apoyemos, acompañemos, porque efectivamente la historia de la humanidad se está construyendo ahora en una forma que no habíamos vivido nunca. Siempre vivimos, los seres humanos, nuestro cerebro funciona en forma lineal y la historia había sido lineal. Hoy día la historia es exponencial. Es como la IA, cada día aumenta y no tenemos hoy día las herramientas para entenderlo. Por lo tanto, es una invitación a ser audaces también. Que no nos gane la liquidez del futuro. Muchas gracias. Muy
Muchas gracias por esta tremenda invitación, Gloria. Agradecemos su presencia y sus interesantes palabras. Para continuar, invitamos a subir al escenario a Marisol Peña, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad del Desarrollo. Fue ministra del Tribunal Constitucional entre el 2006 y 2018 y la primera mujer en presidirlo entre el 2013 y el 2014. Integró el Comité Técnico de Admisibilidad en el proceso constitucional del 2023 y ha sido elegida entre las mujeres líderes de Chile en 4 oportunidades. Actualmente Marisol es directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Le damos un aplauso entonces a Marisol. Ahí está de fondo. Muy buenas tardes a quienes están hoy día presentes. Gracias por estar acompañándonos en compartir nuestras experiencias y no me atrevería a decir escuchar nuestros consejos porque podría resultar demasiado pretencioso. Gracias también a quienes están conectados virtualmente, demostrando, como decía Gloria, que este mundo es un mundo digital donde lo que le lleva es precisamente el impacto de las tecnologías y también la revolución de las comunicaciones. Parto por agradecer muy sinceramente a la Universidad de las Américas, fundamentalmente a través de sus autoridades, a Michelle, por la cariñosa invitación que nos ha formulado. Eh, la verdad es que lo que yo quiero hacer es razonar en torno a, a una leyenda. Y esa leyenda es el desafío de Sísifo y tratar de aplicar esa leyenda a los problemas, a los inconvenientes que las mujeres tenemos en nuestros desarrollos personales y profesionales. Por lo tanto, lo mío va a ser fundamentalmente un testimonio y un diagnóstico, muy personal por lo demás. Ustedes saben que Sísifo era un rey griego, era el gobernante de Corinto, y fue condenado en su tiempo, dice la leyenda, por los dioses a raíz de la arrogancia con que se desempeñaba. Y la condena consistió en que debía empujar una roca muy pesada a través de una pendiente, de forma tal que cada vez que llegara a la cima, el peso de la roca lo hacía retroceder hasta el principio. Me pregunté entonces si a las mujeres nos pasa algo como Sísifo, que de repente sentimos que estamos avanzando, pero algo hace que la roca que está empujando nuestras vidas se vuelva un poco más pesada y va a suponer un retroceso. Por lo tanto, uno podría preguntarse en esta misma perspectiva si debemos aceptar que las mujeres estamos afectas a una condena similar a la de Sísifo, arrastrando una roca que en el fondo no nos permite avanzar. Quiero partir para razonar en torno a este mito, en torno a la tragedia de Sísifo, por algunas consideraciones de carácter personal y aquí los invito y los hago partícipe a compartir algunos hitos de mi propia vida. En mi caso, fui una alumna, como tantas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, sin apellido rimbombante, hija de padres, ambos profesionales de mucho esfuerzo, que habían tenido 4 hijos, por los cuales se desvelaban todos los días. De tal manera que, mirado objetivamente, yo no tenía ninguna razón para destacar por sobre el resto. Sin embargo, el primer hito que fue marcando mi desarrollo personal y profesional fue la existencia de mentores. Y entre esos mentores destaco al gran maestro, el mejor constitucionalista chileno del siglo XX, Alejandro Silva Bascuñán, que en algún minuto cuando yo estaba en 5º año de Derecho me dijo: venga, la invito a ser la ayudante de mi curso de Derecho Político. Y cuando me recibí de abogado unos años más tarde, me invitó a formar parte de su oficina profesional, especializándome en arbitrajes y en informes en derecho constitucionales.
Por lo tanto, yo, que en principio estaba destinada a ser una más del montón, merecí la atención de un mentor. ¿Y por qué? Por mis notas. Porque desde un principio esa vocación, ustedes saben que la vocación es una llamada esencialmente, me llevó a estudiar con entusiasmo todos los días, como les recomiendo a mis alumnos hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo daba las pruebas gustosas, era una especie de bicho raro, todo el mundo sufría mucho, pero yo disfrutaba dando pruebas y exámenes orales cuando apenas tenía 17 años. Entonces, esa circunstancia de tener la profunda convicción de que estaba haciendo lo que a mí me gustaba, aquello por lo cual yo creía haber sido llamada en la vida, fue lo que me permitió destacarme por algo tan objetivo como eran las notas. Y esa fue la razón por la cual el profesor Silva Bascañán me llama a integrar su equipo docente en primer lugar y posteriormente su equipo profesional en la oficina. Y estaba yo feliz trabajando en la oficina de don Alejandro Silva Bascuñán, recién recibida como abogado, cuando me encuentro en la calle con otro gran hombre, ex profesor también mío en la universidad, el profesor Arturo Elwin Azócar, ex fiscal de la Contraloría General de la República, ex Contralor General de la República, y me para en la calle Teatino y me dice, ¿usted qué está haciendo? Trabajando en la oficina de don Alejandro, le dije. No, pues me dijo, usted tiene que independizarse de él, porque tiene que demostrar que usted puede ser alguien sola, sin la muleta de don Alejandro. Cosa que me dio terror, por supuesto, porque me sentía segura al lado de este prohombre que era tan admirado, tan venerado por tantos transversalmente, por ser un gran hombre, no solo un gran académico, sino una persona de integridad probada. Y me dice entonces don Arturo Elwin, véngase a trabajar a la Contraloría. Va a tener que entrar por abajo, eso sí. Nunca habría imaginado algo distinto, le contesté. Y así fue como empecé como una más, como abogada de la División de Municipalidades de la Contraloría General de la República, justo en los años 80, ya me van calculando la edad, por supuesto, cuando se había producido un hito muy importante en el país, que era el traspaso de establecimientos que habían sido del Estado central a las municipalidades para que los gestionaran. Entonces, con 20 y tantos años, tuve la oportunidad única de empezar a confeccionar dictámenes que al principio me los rayaban completos, por supuesto. Era parte de la enseñanza, era parte de la escalada que yo estaba haciendo como Sísifo. Me los rayaban completos y por lo tanto retrocedía varios lugares, por lo menos desde el punto de vista de mi orgullo personal. Pero aprendí una materia valiosísima en mi vida profesional y también sentí que empecé a hacer un aporte al país y allí descubrí otra parte de mi vocación, además de ser abogada, que es la vocación de servicio público. Por lo tanto, les cuento y les comparto estas dos experiencias porque yo creo que en general en la vida de las mujeres, pero también de los hombres, los mentores son muy importantes porque las mujeres y los hombres ciertamente no necesitamos que nos den beneficios o granjerías. Lo que necesitamos es que nos den oportunidades para probar lo que podemos hacer. Y yo tuve oportunidades, pero aproveché las oportunidades, porque ciertamente si la vida me estaba poniendo ese regalo delante de los ojos, no lo iba a dejar pasar. Y así las cosas, un trabajo fue dando lugar a otro porque me llamaban, porque miraban lo que iba haciendo y parece que lo encontraban bueno, porque me llamaban a desempeñar otros cargos, hasta llegar a ser en algún minuto, también muy joven, jefe de estudio del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Así las cosas, entonces, necesitamos mentores, necesitamos que alguien crea en nosotros. Y creo decir aquí con mucha sinceridad que hay algo en lo cual las mujeres fallamos. No somos adecuadas mentoras. Frecuentemente somos más competitivas que mentoras. Tenemos una responsabilidad. Las mujeres que ya hemos logrado ciertas posiciones
tenemos la responsabilidad ineludible de ir abriendo camino, ir abriendo puertas a aquellas que vienen detrás nuestro. Depende de nosotros, entonces, brindar esas oportunidades, espacios a otras mujeres que muchas veces carecen de mentores como nosotras pudimos tenerlo. Ahora, quisiera referirme, para dejar ya las anécdotas de carácter personal, a la segunda parte de mi intervención de hoy, que podría resumir en la pregunta: ¿de qué está compuesta la roca de Sísifo que las mujeres estamos permanentemente empujando en la vida? Y yo creo que el componente de la roca que hace difícil el camino a través de esa pendiente elevada está compuesto por dos tipos de factores. Factores que podríamos denominar de carácter personal y otros factores que claramente son culturales. Entre los factores personales destaco aquí las inseguridades. Muchas veces las mujeres nos repetimos a nosotras mismas: no soy tan buena, o debe haber otros mejores. ¿Por qué habrían de preferirme a mí si hay tantos otros? Arrastramos ese estigma que es el de la inseguridad personal. Y yo lo veo en las alumnas que estudian derecho. Empiezan hablando súper despacito cuando está en primer año y ya por ahí, por quinto año, recién logramos que saquen la voz. ¿Por qué? No porque antes estaban afónicas los 4 años anteriores, sino porque no estaban debidamente empoderadas. Y esto es algo muy simple, porque en la vida del abogado, cuando uno alega ante un tribunal, la única forma real que uno tiene para conseguir que los ministros que están escuchando no se queden dormidos es hablar en voz alta, mirar directamente a los ojos, no cohibirse: me está mirando feo. No. Por lo tanto, las inseguridades personales son parte de esa roca que arrastramos. En segundo lugar, las culpas. ¿Dejo a mis hijos botados? ¿Estoy demasiado cansada cuando llego del trabajo para atenderlos? Son preguntas que normalmente nos hacemos las mujeres, efectivamente desarrollando un sentimiento de culpa que hace cada vez más pesada la roca. La verdad es que probablemente, como en alguna oportunidad ya lo he podido conversar con mis hijos, los hijos tienen otra perspectiva y se están mirando en nosotras y están mirando nuestro ejemplo. Yo quiero llegar a ser como tú. Yo tengo un hijo abogado, por ejemplo, y nunca le dije que estudiara derecho, pero me ha dicho a lo largo de la vida: vi el amor, el compromiso con el cual hacías las cosas y me tincó que yo podía hacer lo mismo. Pero arrastramos también muy fuertemente el tema de las culpas. La competitividad enfermiza. Yo creo que parte del panorama al que aludió Gloria precedentemente tiene que ver con lo vertiginoso de los cambios que se están produciendo, además de las incertidumbres, ¿verdad, Gloria? Y dentro de esos cambios vertiginosos, lo que tenemos claro, digo, es que tenemos que subirnos al carro, tenemos que competir fuertemente, pero a veces esa competitividad se vuelve enfermiza y termina afectando incluso nuestra salud mental y por ende toda la cadena, la armonía familiar, la relación con nuestros amigos. En el fondo no tenemos un entorno que nos dé tranquilidad integral, pero que está basado en la forma como estamos enfrentando las cosas. Y por otro lado, también entre los factores de carácter personal, cito esa sensación que nos agobia a las mujeres y que yo le he sentido ciertamente en algunas etapas de mi vida, en orden a que debemos probar 2 veces que somos capaces. Un hombre debe probar una vez, las mujeres debemos probar 2 o 3 veces, porque cuando llegamos a cargos directivos en una empresa, como Gloria, o cuando llegamos a la presidencia de los órganos públicos, para mí fue muy fuerte ser la quinta autoridad del Estado de Chile. Hay mucha gente que nos está mirando, pero que nos mira no necesariamente con interés, sino que con curiosidad por saber si nos la podemos, si vamos a cometer un error, si por usar tacos altos me voy a tropezar cuando me suba a un podio.
no es el interés por escuchar lo que voy a decir, sino que es ese interés del chaqueteo que además es muy propio del chileno, pero que nos hace sentirnos a nosotras las mujeres que debemos probar 2 o 3 veces. Y también en la roca que va restando este Sísifo, que ya van viendo ustedes que podemos ponerle la apariencia a una mujer también. Tenemos los factores culturales, en los cuales ciertamente tenemos que situar la subsistencia de mitos. La mujer en la minería, por ejemplo, no es un trabajo para las mujeres. Las mujeres no tienen fuerza. ¿Cómo va a manejar una mujer un camión pesado? Son puros mitos. Hoy las mujeres hemos demostrado que podemos hacer las mismas cosas que los hombres y en cooperación con los hombres. No en competencia, sino en una sala convivencia, que es distinto. Muchos errores, por otro lado, se atribuyen al estado emocional de la mujer. Ah, debe andar en el periodo mensual. Por eso que está sensible. No hay que, no hay que agobiarla mucho con este problema, decidámoslo entre nosotros, porque en realidad la jefa se agobia, porque ya sabemos, anda en aquellos días, puntito suspensivo. Es parte de la realidad que debemos afrontar las mujeres. Acentuada diferencia de roles. Todavía en nuestras sociedades subsiste este mito urbano de lo que es femenino y lo que es masculino. Afortunadamente ya no lo encontramos presente en las nuevas generaciones que han ido mostrando un cambio cultural impresionante. Y debo decir, porque me produce orgullo estar aquí, que fue una de las primeras universidades, como comentaban las autoridades, donde hice clase en mi carrera docente. Resulta, vicerrector, que cuando yo era profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, un alumno me dijo: profesora, disculpe, no pude venir a su prueba del día anterior porque mi pareja tenía una entrevista de trabajo y tuve que quedarme yo con nuestro pequeño hijo, cuidándolo en la casa. Y esto era, ¿cuándo? En el año 1990. Miren, todo el tiempo, casi 20 años han transcurrido y afortunadamente ha ido creciendo el sentido de la corresponsabilidad, básicamente frente a la educación de los hijos y en general frente a las tareas domésticas. Porque una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que como estábamos todos encerrados, los hombres tenían que ayudar. No era cosa que la mujer hiciera todo, que el aseo, que la comida, que los niños, que estar meciendo a la guagua. Había que hacer una distribución de roles, pero qué duda cabe que todavía existe eh, una diferencia de roles que es absolutamente artificial y que va en perjuicio de la mujer. ¿Y qué pasa con las leyes? Me preguntarán ustedes probablemente en mi calidad de abogada. Las leyes han ayudado. La misma Constitución se modificó desde el año 1999, consagró la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y ha habido muchos avances en las leyes laborales, las leyes de cuotas, por ejemplo, en las candidaturas a partidos políticos. Pero falta mucho, porque las leyes no lo hacen todo, sino van acompañadas, o diría yo incluso precedidas del necesario cambio cultural. En todos estos obstáculos, me parece a mí, o problemas, subyace una falsa dicotomía para la mujer. Trabajar fuera del hogar o preocuparse de los hijos, como si uno tuviera que elegir una cosa o la otra. Y esto es bien dramático y está influyendo negativamente en la conformación demográfica de nuestra población. Según el censo del año 2024, el 44% de las mujeres entre 15 y 49 años declaraban no tener hijos, habiéndose registrado una disminución progresiva de esta cantidad con el tiempo. La tasa de natalidad, como ustedes saben, actualmente en Chile está en 1,17 hijos por persona, por mujer. Y muchas jóvenes manifiestan no querer tener hijos por el alto costo de la vida, por razones de desarrollo profesional y también, y parece que habían escuchado a Gloria, por la incertidumbre futura. Entonces, algo está pasando en nuestra sociedad que requiere
una respuesta urgente. Los temas de igualdad de la mujer no son temas focalizados exclusivamente al problema de género, sino que son problemas que inciden sistémicamente en la forma como nuestra sociedad se va a ir proyectando hacia futuro. Somos una sociedad que está envejeciendo progresivamente. No hay una dicotomía entre estas dos alternativas. Se puede tener una familia y se puede tener responsabilidades importantes siempre que haya un adecuado sistema de cuidado, siempre que haya corresponsabilidad. Repito, las leyes ayudan, pero lo importante es el cambio cultural. Afortunadamente, no todo es tan negativo. Yo diría que estamos viviendo un mundo promisorio. Estamos viendo en las jóvenes una conciencia importante, al menos lo veo yo en la carrera de Derecho que sigo impartiendo y enseñando hasta el día de hoy en la perspectiva del derecho constitucional. Estamos viendo ganas de aportar a su país, ganas de comprometerse, ganas de entrar al servicio público, ganas de administrar justicia con equidad, con oportunidad. Pero para eso apoyemos a las mujeres. Pero no le exijamos solo a los hombres que apoyen a las mujeres, que nos apoyen. Partamos nosotras mismas, las mujeres, por generar, y no me gusta necesariamente esa palabra, pero la voy a repetir aquí, la sororidad necesaria con otras mujeres para brindarles las oportunidades que algunas ya hemos tenido, para que no solo algunas pocas seamos las beneficiadas, sino que podamos decir, vivimos en un mundo, en un país de reales oportunidades para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Agradecemos su presencia y sus interesantes palabras. Ahora invitamos a subir al escenario a Alejandra Ravera, Executive Director de TAIL Chile, líder estratégica con más de 30 años de trayectoria en la transformación digital, el marketing basado en datos y la construcción de marcas en Latinoamérica. Se desempeñó como gerente general de la Asociación de Marketing y Data de Chile, donde impulsó la ética y el uso consciente de los datos en la industria. Con una sólida carrera en el grupo Omnicom y experiencia regional en el retail, encabeza equipos que integran creatividad, innovación y tecnología. Diseñadora gráfica de formación, su carrera ha sido reconocida con más de 30 galardones, incluyendo el Marketing Hall of Fame y EFI a éxito sostenido. Un aplauso entonces para Alejandra. Hola a todos. Lo mío va a ser un poco más breve porque me imagino que están todos agotados. Yo solo quiero decirles que Glorita, el año pasado estuvimos en algo parecido en esta misma fecha y a mí siempre me pasa lo mismo, como que el síndrome de impostor como que me apodera cuando me subo al escenario. Porque estas dos mujeres son extraordinarias y yo obviamente tengo una carrera que todos ustedes pueden decir, un diseñador gráfico como gerente general o como director ejecutivo de una empresa, raro, ¿no? Y no es raro. Entonces, por eso les quiero contar un poco mi historia. eh, un poco también para motivar, no solo a las mujeres, sino que también a los hombres, para motivarlos a seguir y a construir sus sueños. Así que quiero hacer un paralelo, y yo siempre hablo de lo mismo, porque voy a partir contando la historia, pero yo no puedo partir hablando de mí sin contarles que mi primer escritorio no fue necesariamente en un colegio. Mi primer escritorio fue un piano, porque mi mamá era pianista. Y ella supuso que yo iba a ser pianista igual que ella, se equivocó. Pero me tuvo estudiando piano sistemáticamente durante 6 años. Y la verdad es que efectivamente mi primer escritorio fueron las teclas de un piano. Y eso fue sumamente decidor porque eso significa que yo aprendí a leer notas musicales antes que letras. Y ahí yo aprendí algo que es súper básico. Y aquí voy a hacer van a ir viendo que yo voy a ir hilando el tema de la música con el tema de los datos y con el tema de la creatividad y con el tema de las mujeres y la dirección, porque ahí entendí que una nota por sí sola no es música, es un dato.
y punto. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo entré al mundo del marketing y empecé a trabajar con la data, que fue el cargo que ocupé hasta hace unos meses atrás como gerente general de la Asociación de Marketing Digital y Datos de Chile, cuando uno empieza a trabajar con la data sirve para muchas cosas, pero un dato por sí solo no sirve para absolutamente nada, ¿cierto? Que es lo mismo que una nota musical. A ver si me resulta esto. ¿Saben qué nota es? Ay, nadie es músico aquí, no puede ser. Un do, po, obvio. No dice nada, po, ¿o no? Es como nada. Sin embargo, cuando esa nota musical se une con otra y con otra, ¿qué empieza a pasar? Empieza a sonar algo distinto. Y eso mismo pasa con los datos. Cuando uno empieza a conectar los datos, empiezan a salir las historias y empieza a tomar fuerza lo que nosotros queremos estudiar para ir a comunicar, porque yo vengo del mundo de las comunicaciones. Así es que de eso les vengo a hablar. Por lo tanto, esa melodía es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida como objetivo. ¿Cuál es la melodía que yo quiero tocar? ¿En qué tempo? ¿Con qué notas? Pero para que esa música exista, se supone que alguien tiene que dirigir, ¿no? Porque si no se dirige es un poco caótico. Y la verdad es que en mi carrera la palabra directora ha sido usada y abusada desde que tengo uso de razón profesional. Yo a los 21 años era directora de arte. Directora. A los 34 era directora ejecutiva de un área de una agencia. Después fui directora general de cuentas. Y ahora soy directora ejecutiva de una agencia de publicidad que tiene más de 200 personas en la agencia. Pero mi pregunta es, ¿y qué importa el cargo? ¿Importa el cargo o no importa el cargo? Aquí el nexo es la dirección. Y ahí vuelvo al tema de la música. El que dirige esa orquesta, ¿cierto? Porque si soy brutalmente honesta, explíquenme qué diferencia hay entre esa mujer que a los 21 años quería dirigir el arte de un diseño, o esa mujer que quería dirigir a las amigas para salir a una despedida soltera. Porque cuando uno nace líder, vive organizando todo, ¿sí o no? Uno dirige las fiestas, uno dirige las casas, uno se casa y empieza a dirigir todo. Se pone como director de orquesta, efectivamente. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que a veces la diferencia efectivamente la hace el cargo, pero muchas veces no la hace el cargo. Y yo creo que la mayoría de las veces no la hace el cargo. Oye, y yo todo esto con mi querido ChatGPT logré hacer estas imágenes que las encontré extraordinarias. Porque efectivamente esta mujer directora de orquesta es un poco el rol que yo creo que aquí todas nos sentimos un poco identificadas, ¿cierto? Y no quiero dejar a los hombres afuera, porque yo creo que hay muchos hombres hoy día que también se sienten identificados con este rol. Yo creo que este día se conmemora a la mujer, pero también se conmemora a los hombres que tienen espíritu de dirigir como nosotras, ¿o no? Porque nosotras la verdad es que desde que somos chiquititas como que nos dicen, pinta la lleváis. No sé si les pasa. En la casa como, gordita, ¿puedes levantar la mesa? Y todos los hombres sentados. O, mi amor, ¿puede ir a decirle a la vecina que no sé qué? La de los mandados. Siempre somos las mujeres las que tomamos el liderazgo. Entonces, la pregunta es, siempre hemos tenido el rol de directoras, pero sin ese reconocimiento explícito, ¿cierto? A veces sí, pero muchas veces no. Entonces, sí importa, pero hoy día yo quiero dejarles otra pregunta. Y si parte del problema es que nosotras efectivamente dirigimos desde siempre, pero es el sistema el que no lo reconoce, el que no reparte equitativamente y el que no convierte en el fondo las condiciones en adecuadas para que nos desarrollemos como corresponde en las carreras. Porque si se fijan en esta super imagen de ChatGPT, esta pobre directora de orquesta se volvió mono. Y después la culpa la tiene el periodo. O la culpa la tiene que la hormona. ¿Cierto? Y no, porque nosotras desde siempre hemos tenido que dirigir un montón de cosas y aquí quiero hacer el paralelo de nuevo con la música. ¿Qué pasa si el director de orquesta, porque a todo esto no sé por qué siempre son director
de orquesta. Es súper difícil que haya una directora de orquesta. Pero en fin, ella es directora. Hay una extraordinaria. Pero esta directora de orquesta, imagínense si ella tuviera que, además de pararse en el podio a dirigir, como lo hacen los directores, tuviera que llegar temprano, hacer el aseo, poner todos los asientos, afinar los instrumentos, tocar los instrumentos, consolar a los que llegaron de mal genio, tratar de equilibrar los egos y más encima pararse adelante a dirigir. ¿Vamos a escuchar música? No vamos a escuchar música. Vamos a escuchar ruido. Y esa carga invisible que nos hemos hecho cargo durante tantos años, y hoy día conmemoramos a las mujeres, así que voy a hablar de las mujeres, perdón los hombres, pero también lo pueden tener. Esa carga invisible, ¿la hacemos notar o no? ¿Cuántas veces le decimos a nuestra pareja, gordo, ¿me ayudas? ¿Por qué nos tienen que ayudar? Hagamos las cosas juntos. O en la pega, lo mismo. ¿Por qué hay tantas mujeres que no llegan a los cargos de poder? Yo soy anticuota, lo sabemos, porque creo que nos hacen un flaco favor, porque al final nosotros no somos una ecuación, no somos un porcentaje. Nosotros tenemos exactamente las mismas capacidades y tenemos que ir a pelear por un cargo por nuestras capacidades, no porque somos mujeres o somos hombres. Y esa capacidad que nosotros desarrollamos desde chiquititas, haciendo todas estas multitareas, es lo que nos hace más fuertes. Y es eso lo que tenemos que aprender a inculcarle a nuestras hijas, que sí pueden. Que si quieren estudiar una carrera como ingeniería, que es súper compleja para las mujeres, que algo escuché por ahí a algunos hombres hablar, pueden hacerlo. Mi hija, por ejemplo, decidió estudiar química y farmacia. Y cuando ella estudia, yo la miro en su iPad y me dice, mamá, no entiendo. Y yo le digo, te rasco la espalda, porque la verdad es que no sé qué más decirle. Pero se la pudo. Y está pasando cuarto año sin echarse ningún ramo y siendo del percentil 10 de la Universidad de Chile. Seca. Pero ella también vio a una abuela, mi mamá pianista, y a una mamá que se ha sacado la mugre, pero no con sacrificio y con dolor, sino que con pasión. A mí me apasiona lo que hago. Yo llego todos los días a la mañana con una sonrisa oreja a oreja y me voy a mi casa con una sonrisa oreja a oreja. Y cuando decíamos que queremos seguir trabajando, yo no pienso dejar de trabajar. O sea, ojalá que no manden a ningún robot a cuidarme, porque lo voy a mandar al robot cascando para afuera. Yo quiero trabajar hasta el último día de mi vida porque es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona hacer. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a mis equipos. Entonces, aquí quiero volver al tema de la música y a los datos, y quiero hacer una analogía bien importante, porque también hay que tener en cuenta que peor que tener peor que no tener datos es tener muchos datos y no saber qué hacer con ellos, que no pasa mucho. Y pasa lo mismo con una dirección de orquesta. Peor que no tener talento es tener muchos talentos y no saber cómo dirigirlos, cómo encauzarlos, y que no se convierta en caos, que esa música no se convierta en ruido. Y esa es una tarea que las mujeres la sabemos hacer súper bien. Súper bien. Porque además de ser multitask, que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque díganme que no. O sea, espérense, déjenme mostrarles esta. Miren para adentro. Estar dando la papa, tocar. Miren las imágenes. La mujer dando la papa, contestando el teléfono, en la olla, más encima con la pega atrás. Nosotros somos capaces de hacer muchas cosas a la vez. Y muchas veces, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los hombres es, ay, mi amor, estoy en una reunión, ¿me puedes traer un cafecito? Porque no aprendieron desde chicos a hacer varias cosas al mismo tiempo. No por culpa de ustedes, es por culpa de nosotras. Nosotras les dimos la ventaja de que no tuvieran que hacer todo, porque nos hicimos cargo desde chicos. ¿Queremos decirle eso a nuestros hijos, a nuestras hijas mujeres? La corresponsabilidad, y por eso puse esta imagen, porque en la dirección de una orquesta, la corresponsabilidad también es algo fundamentalmente importante. Si yo estoy tocando un instrumento y sé que el otro instrumento tiene que venir después que yo, lo miro a los ojos. Tengo comunicación, hay sinergia, hay empatía. La empatía es un valor, es mi valor fundamental de vida y es un valor fundamental de las mujeres. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que demostrar también en el trabajo. Si uno cuando llega a ser líder en el trabajo no tiene por qué ser una
bitch, como dicen muchos. No tiene por qué. ¿Sí o no? Uno puede ser nice, uno puede ser abrazadora, uno puede ser cariñosa, pero también tiene que poner límites. Y los límites se ponen primero a uno, personales, no al resto. Entonces, si queremos realmente inserción laboral de verdad, yo los invito a que trabajemos con corresponsabilidad y que no solamente sea un discurso de la boca para afuera, sino que sea realmente una infraestructura que cada uno de nosotros construya, como esta dirección de orquesta. Y no solamente en el trabajo, sino que en la casa también y en todos los entornos, en las amistades, en todos los entornos. Y no para ayudar a las mujeres, insisto, acá nadie está ayudando a nadie. Esto es coexistir. Sino para que el talento que ya existe pueda quedarse, pueda crecer y pueda liderar sin romperse. Porque cuando el sistema se afina, música fuerte, por favor. Esto empieza a pasar. Así se escucha la vida. Muchas gracias. Escúchenlo al menos un minuto porque es demasiado lindo. Bueno, le damos un aplauso entonces a Alejandra. Le vamos a pedir que nos comparta, por supuesto, el video. Está precioso, de verdad. Y aparte terminar la presentación con música, muy, muy agradable. Así que muchas gracias, Alejandra, por tu interesante exposición. Y vamos a dar paso a nuestro conversatorio. Le pedimos entonces que se acerque al escenario a Michelle Bass, quien estará a cargo de moderar el panel, junto con las tres panelistas, Marisol, Gloria y Alejandra. Vamos a ir instalando para que se puedan sentar. Muchas gracias. Vamos a instalar también un par de micrófonos para cada una. Vamos a tener un par de preguntas del público y la dinámica va a ser que las inscriban. Va a aparecer ahí un código QR y la puedan inscribir efectivamente las preguntas y las más votadas. Vamos a hacer, porque no podemos estar hasta mañana, las que vamos efectivamente a poder hacerles a nuestras panelistas. Primero que nada, muchas gracias a las tres. Desde sus distintos ámbitos creo que nos han llevado a pensar mucho en cómo estamos hoy día. Va a haber una primera pregunta presencial que estaba a cargo de la directora de Carrera en las Relaciones Públicas, Cintia, y a partir de ahí empezamos con preguntas efectivamente para que puedan ser en el público. Cintia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a las panelistas, a las invitadas, a quienes nos
acompañan a la distancia a través de la transmisión online y a todos los presentes. Fue muy gratificante, la verdad es que es un honor para nosotros y nosotras estar acompañadas y acompañados de exponentes, cada una en su especialidad. Mi nombre es Cintia Romo Méndez y soy la directora de carrera de Relaciones Públicas. Y mi pregunta es para Gloria, ¿ya? Escuchamos con mucha atención dos premisas que ciertamente son casi emblemas o tópicos muy presentes en las carreras de comunicaciones, en el área de la confianza creativa que nos comentaste como desafío, y también el rol de las mujeres en la construcción de equipos. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera tú consideras que estos elementos, estas premisas pueden visibilizarse o hacerse más notorio para que las organizaciones en distintos ámbitos, y que es parte de lo que nosotros procuramos entregarle a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, sean visibles, patentes, útiles para las organizaciones y que lo vean como una cuota de real aporte de valor empresarial? ¿Te escucha, verdad? Sí. Pensando en el rol de la universidad primero, creo que, al menos en lo que me pasó a mí en la carrera en la universidad, había poco espacio para que las mujeres expusiéramos en forma pública. En mi vida personal, yo no me crié en Chile, me crié afuera. Yo estudié teatro, además de ingeniería. Me enseñaron a proyectar la voz, a ocupar el escenario, etc. Y esas son cosas que son cruciales a la hora de construir equipos, la verdad. ¿Ah? Proyectar la voz, hablar con claridad, mirar a los ojos, ¿ah? La intencionalidad con la que uno se hace cargo del momento en que está en el escenario como líder de equipo, ¿sí? Y eso no se entrena en Chile, no se entrena en los colegios, no se entrena en la universidad, y es crucial para crear esas habilidades, porque no todo el mundo es con una personalidad tan fuerte, ¿sí? Yo creo que hay gente profundamente valiosa que es introvertida. Mi hermano es uno de esos. Y se entrena el poder hablar en público. Se entrena la fuerza interior para poder explicar tus ideas. Y a nivel empresa, creo que una de las cosas que al menos las grandes empresas están haciendo hoy en día son academias de liderazgo, donde uno ve la gente más potente, sean hombres o mujeres, ¿no es cierto? Y los entrena. Los entrena en cómo hablar, en los tonos, porque además la realidad al interior de las empresas ha cambiado enormemente en los últimos 20 años. La ley Karen hoy día determina un tono de relación al interior de una empresa que no es el mismo hace 20 años. Hace 20 años o 30, un jefe me podía decir un garabato. ¿Ah? Podía decirme que yo era incompetente, por ejemplo, o que no estaba a la altura, etcétera. Mil cosas que hoy día no se puede. ¿Y cómo tú trabajas con alguien que está aprendiendo que no sabe y que lo hizo mal? Entonces, esas son habilidades blandas que creo que en el caso de ustedes como universidad se deben considerar en la malla porque se necesitan. Los nuevos líderes, los líderes del mañana, hombres y mujeres, tienen que saber abordar estas dificultades de la comunicación y del liderazgo de una forma distinta. Muchas gracias, Gloria. ¿Quién te conoció en la época universitaria? Se hacía notar. Y yo creo que es parte del liderazgo que has tenido hasta el día de hoy. Esa importación de la voz, efectivamente, siempre se notó. Gracias por ponerme las preguntas porque no lograba leerlas desde acá. Quizás para las tres, ¿cuál crees que es el principal mensaje que hoy debemos transmitir a las jóvenes que quieren liderar en ámbitos donde todavía persisten barreras para las mujeres? Bueno, ¿cuál es el principal mensaje? Yo creo que más que mensaje hay una política del ejemplo.
el testimonio de vida es mejor que cualquier mensaje oral. Yo solía entregarle una charla a los alumnos que tenían muchas dificultades en la Universidad Católica para pagarse su colegiatura en un programa que se llama hasta el día de hoy Talento e Inclusión, y yo titulaba mi presentación "Puedes lograrlo", así con signos de exclamación: puedes lograrlo. Si yo pude, también tú puedes. Entonces, hay un primer mensaje que tiene que ver con lo testimonial. Yo no soy un bicho de otro planeta y si yo pude, ¿por qué no vas a poder tú? Lo segundo, a mi juicio, tiene que ver con ayudar, como decía Gloria, al desarrollo de esas habilidades. Mi carrera en particular es una carrera que pone particular acento en ese tipo de habilidades, en saber desplazarse, en saber tener una adecuada interacción con los demás y expresarse, debía haber dicho, en forma oral y escrita. Me parece que eso es lo que podemos hacer desde nuestros espacios para ayudar. Pero hay una tercera cosa que tiene que ver y se relaciona con la pregunta que le hacías a Gloria, que tiene que ver con el valor de la solidaridad. Está bien que las universidades programen cursos de liderazgo, de habilidades blandas, pero yo conocí el caso maravilloso de un alumno de Derecho que chantajeó a sus padres. Les dijo: yo voy a estudiar Derecho y me voy a recibir de abogado, pero cuando me reciba, ustedes tienen que dejarme libre para que yo me dedique a lo que quiero hacer. Hoy día es un gran comediante. Siempre quiso estudiar teatro y mientras estaba en la carrera, él se dedicó, él personalmente, a hacer un taller para sus compañeros y había mucho más cercanía en el lenguaje, en la postura, en el acercamiento en el fondo con los que eran como él. Entonces, también invitar a los respectivos centros de alumnos de las carreras a asumir su responsabilidad y ser solidarios con aquellos que tienen los talentos, pero a los cuales todavía les falta el desarrollo de las capacidades. A mí me gustaría agregar un punto que lo dije en algún minuto y lo han repetido ustedes dos también durante sus exposiciones, que para lograr el éxito, entre comillas, en la vida, porque ¿qué es lo que es el éxito al final? Pero para lograr ese liderazgo, yo creo que hay una cosa fundamental que es: persigan su sueño y disfruten el camino y no bajen la guardia. Bien, no sé si me pueden poner las preguntas de mayor votación porque están... Muchísimas gracias al equipo. Gloria, en tu experiencia, ¿qué expectativas tienes sobre el desarrollo del rol de la mujer, tanto en materia legislativa, yo creo que esto es para la Marisol, en legislativa como política y cultural con el próximo gobierno? Dice, perdón, con el gobierno del presidente Kast. Antes del cambio de mando. Mañana es el cambio de mando, exactamente. Y es la más votada. Exactamente. Desde tu experiencia, ¿qué expectativas tienen sobre el desarrollo del rol de las mujeres, tanto en materia legislativa como política y cultural, con el gobierno del presidente Kast? Yo quiero ser bien franca con ustedes. Me molestó mucho una columna de un destacado abogado capitalino, rector de una universidad, que se burló de que el presidente electo lleva de la mano a su mujer como una forma de caminar juntos, de emprender un proyecto en comunidad, y habló de infantilismo y de sometimiento de la mujer. La verdad es que yo creo que no es eso lo que las mujeres chilenas esperamos. Esperamos de un nuevo gobierno justamente que se abran mayores oportunidades en orden a cerrar las brechas que todavía existen en la sociedad. Esperamos que salga la ley de sala cuna universal, que se introduzcan las modificaciones que sean necesarias, pero ya hemos hablado las tres, yo creo que de la importancia del sistema de cuidado, en consecuencia impulsar el despacho de la legislación necesaria. Y tercero, yo diría en los temas polémicos, porque no los voy a eludir aquí, como el aborto libre. Yo creo escuchar a todas las mujeres, porque todas las opciones son legítimas, pero no nos olvidemos
que cuando esas opciones se impulsan a través de las leyes, estamos imponiendo una norma de conducta general y obligatoria para todos. Entonces, entender que una sociedad es plural y es diversa supone atender las necesidades de los distintos grupos de la sociedad, pero con respeto a los que piensan distinto. Yo creo que hay muchas mujeres que tienen cifrada la esperanza en aquello y más que consignas queremos acciones. Muchas gracias. Muy bien. Alejandra, ¿qué rol cumplen actualmente las marcas y las agencias de comunicación en la representación de las mujeres? ¿Son agentes de cambio cultural o todavía refuerzan estereotipos presentes en la sociedad? Qué buena pregunta. Yo creo que cada vez más, a ver, la representación femenina en la industria creativa, la verdad es que está bastante pareja. Estamos casi 50-50 ya. Las gerencias de marketing también de las empresas y todo. Y yo creo que hay algo que ha pasado con el tema publicitario marquetero los últimos años y que a mí me encanta y que se ha ido sacando el humor masculino de los comerciales. Antes nos matábamos de la risa con el comercial de Le Saco la Sal, que hoy se me cayó el carné malo, ¿no? Pero si se acuerdan, el Le Saco la Sal, como que todo, y nosotros nos reíamos más encima. Y ese era el tipo de humor que había en la comunicación y que se celebraba. De hecho, yo voy a contar una anécdota. Yo estaba embarazada de haber tenido 7 meses, de haber estado a punto de irme de prenatal con mi segunda hija, con la Cata. Y estaba en una sala de reuniones que eran puros hombres, una sala de reuniones que no tenía ventanas. En esa época se podía fumar dentro de la oficina. Y al más estilo Mad Men, 2 de ellos encendieron un puro, uno cada uno. Y yo con mi guata y el laptop de la época que pesaba como 430 kilos, los quedo mirando y les digo, ¿les puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Podrían fumar de a uno? Ya ni siquiera vayan el pucho. Y uno de ellos me queda mirando, no voy a decir quién, por supuesto, y me dice, pero si me lo estoy terminando. Y en esa época yo tenía 34. Me atreví a pararme de la silla con mi super laptop y me puse en la puerta. Y fue la única forma en que apagaron el puro. Entonces, no tengamos miedo de exigir lo que realmente nos corresponde, no por género, por empatía. Porque aquí es lo mismo ser hombre o mujer, es respeto. Entonces, el respeto y la empatía creo que son valores fundamentales de la vida, y en la publicidad y en el marketing me encanta que esté cobrando cada vez más valor y que ya no nos riamos de los mismos chistes de antes. Vamos a hacer la última pregunta, Gloria. Se mencionó que las empresas pierden por no aprovechar el potencial de mujeres. ¿Con qué métricas medibles podríamos en organizaciones medir esas oportunidades? Solo se me ocurre comparar tiempo de ocio de mujeres versus hombres. Hoy día la verdad es que las empresas están incorporando mujeres en forma sistemática, un poco presionadas por la vergüenza, un poco presionadas por los cambios al interior de los equipos. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando yo llegué a NAP, el gerente general me dijo, el nuevo, recién asumido gerente general, me dice, Gloria, la única forma que yo tengo para cambiar el alma de esta compañía es trayendo mujeres, porque no puedo cambiar a los viejos. Ustedes saben que en la minería, en el petróleo, son los viejos. ¿Ah? No los puedo cambiar. Entonces, la única opción es que vengan mujeres a los equipos para poder reconstruir una cultura distinta. En ese tiempo teníamos el tema de una cultura de maltrato, porque el sector es muy rudo. O sea, claro, en Concón la vida no es tan tremenda, pero en Magallanes, como les explico, la gente se vuela y pasa frío
Y es complejísimo, o sea, realmente yo que he estado ahí metida, las condiciones son rudas, entonces la gente es ruda. Y desde ahí se tratan mal. Y no podía seguir siendo así. Entonces, hicimos muchas cosas para medir cómo la llegada de las mujeres, por ejemplo, al core del negocio, es decir, a las plantas químicas. Nosotros metimos 50 ingenieras con posgrado como operadoras a ENAP. No significó una demanda por discriminación positiva de parte de los sindicatos, porque traíamos mujeres, pero para mí el cambio ha sido notorio. ¿Ah? Oye, esto siempre se ha hecho así, ¿y por qué? ¿Podemos revisar este proceso? Y sin mala onda, sino que diciendo, mira, está bien, yo entiendo que en 80 años ustedes puede que lo hayan hecho así, pero oye, yo vengo estudiando, vengo con un posgrado de afuera, etcétera. Yo he visto que en otras partes del mundo se maneja estas plantas de otra forma y así. Entonces empezamos a medir, por ejemplo, en estas evaluaciones anuales del estado de ánimo de la compañía, el Great Place to Work, y empezamos a ver las métricas cambiar sustancialmente, sustancialmente. También hicimos programas para atraer talento juvenil. Nosotros creíamos que los jóvenes no querían trabajar en la industria del oil and gas porque no está en su propósito. Y abrimos 10 cupos en forma, pero así tímida, y llegaron 4.000 candidatos. 4.000. Y contratamos hombres y mujeres a la par. Y el propósito de cada uno, porque yo me reuní con ellos, la pasión, hombres y mujeres, mejores alumnos en sus universidades, con notas destacadas, además entendían dónde habían venido, sabían de la empresa, algunos eran hijos de Napino y tenían esta cosa del compromiso interno, y todo eso ha ido cambiando el estado de ánimo de la compañía. El programa o la gerencia de innovación lo lideró una mujer estando embarazada, la Ninette, y la verdad es que la pasión con la que ENAP hizo los concursos de innovación, por ejemplo, para resolver con las capacidades internas los problemas de gestión de agua, que son cruciales en todas las compañías. Cómo resolver los incendios. Teníamos que prepararnos. Yo quería saber qué proponía la gente. Ese tipo de cosas lideradas desde una mujer que además estuvo embarazada durante todo este proceso y hoy día, por supuesto, ella ya está de vuelta y ya está instalada la gerencia, hoy día existe, ¿no es cierto? Y tiene programa de trabajo y tiene presupuesto, y etcétera. Todas esas cosas han permitido ir midiendo los cambios conductuales y por lo tanto los logros que ustedes ven en la prensa no son casualidad. Muchísimas gracias a las tres. Yo quiero que le demos un gran aplauso. Gracias a usted. Las tres tienen o han tenido relación con la universidad. No lo sabíamos, Marisol, hasta que nos lo contaste. Así que muchas gracias también desde lo personal. No las conozco a todas. Con Gloria nos conocemos desde la época universitaria, pero creo que de las distintas miradas nos ha permitido hoy día tener una visión y quizás un horizonte. Y quizás un trabajo diario, sobre todo en este equipo, que tengo la gracia que es un equipo liderado por una mujer desde la Dirección General de Campo y con gran parte del equipo aquí y conectado, creo que nos dejan muchas cosas por hacer y por pensar para este gran año. Así que muchísimas gracias a las tres. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Gloria Maldonado, Marisol Peña y Alejandra Ravera por protagonizar este inspirador conversatorio en el marco del Día Internacional del Día de la Mujer. Como institución, nos es grato hacerles entrega de un presente en reconocimiento a su valiosa contribución. Muy institucional. Súper planteado. Súper planteado. Les brindamos un aplauso a nuestras expositoras.
Extendemos nuestro agradecimiento a todas y todos los asistentes, tanto de forma presencial como virtual, y para finalizar la jornada, les invitamos cordialmente a disfrutar de un cóctel. Que tengan todos y todas una excelente tarde.